con otra de nuestras ponentes. Es el turno de Mariby García, que la veo que viene bastante bien preparada. Vete un poquito para acá. Yo creo que ahí está bien. Ella es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico con consulta propia, donde acompaña a mujeres y hombres con patologías relacionadas con el suelo pélvico. Preparación al parto y otras acciones que son muchas y estarían todo el día. Bueno, Mariby nos va a hablar sobre el suelo pélvico, corrígeme si me equivoco, cuál es su función o, mejor dicho, el papel que desempeña en nuestra salud sexual. Así que os la dejo, abrí orejas, que es muy importante. El que quiera estar los dos activos. Esa le da ahí, efectivamente, la derecha para avanzar y la otra para... ¿Vale? Bueno, ¿te puedes poner para ver a la luz y tal? Ahí, perfecto. Ahí se te ve más bonito. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por invitarme. Y nada, como ha dicho la compañera, yo soy Mariby García, soy fisio en suelo pélvico. Y nada, os voy a comentar un poquito la relación que tiene el suelo pélvico con la salud sexual, ¿de acuerdo? Bueno, primero, antes de empezar a hablar de la relación, hay que hablar de qué es el suelo pélvico, porque todavía a día de hoy la mayoría de las personas no conocen realmente ni qué es el suelo pélvico ni cuál es su función. Entonces, el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos, tendones, tejido conjuntivo que tapiza la parte inferior de la pelvis, ¿de acuerdo? En este modelo anatómico se puede ver muy bien, es como esta pelvis, pues todo el suelo pélvico, la musculatura sería todo esto en rojito que vemos tanto de forma externa, que sería esta parte, de forma más superficial, como de forma interna, que sería todo esto, ¿de acuerdo? Tiene una relación directa tanto con nuestro abdomen como con nuestro diafragma. ¿Por qué? Y lo explico siempre en consulta. Si tenemos una parte de nuestro cuerpo que se llama suelo, tenemos que tener a la fuerza otra parte que se llame pared, que forma toda la musculatura de la faja abdominal, y otra parte que es el techo, que sería el diafragma. Cualquier patología, cualquier disfunción que tengamos en una de estas tres zonas afecta al resto. Si tenemos una contractura en el diafragma, va a afectar nuestro suelo pélvico. Si tenemos un abdomen que no es potente, que no es potente, no me refiero a que esté con tableta de chocolate, ¿vale? Me refiero a que sea funcional. Va a afectar a nuestro suelo pélvico y a nuestro diafragma. Se sitúan dos planos, un plano más superficial, que podríamos decir que tiene una función más sexual, y otro plano más profundo, cuya función es ¿vale? Sujetar los órganos pélvicos, porque los órganos pélvicos no se mantienen en gravedad porque sí, ¿vale? Necesitan un sustento, y también tiene una función de cerrar esfínteres y también de aumentar esa capacidad sexual. ¿No? ¿Por qué? Vale, tenemos un suelo pélvico femenino, que es el que más conocemos todos, y aquí vemos pues toda la musculatura que tenemos, ¿vale? Pero, para sorpresa de mucha gente, también tenemos un suelo pélvico masculino. Y además, si os lo veis, se parecen una barbaridad, ¿de acuerdo? La única diferencia que tenemos es que en el suelo pélvico femenino encontramos una abertura vaginal y en el masculino encontramos un pene y no encontramos esa abertura vaginal, pero son prácticamente iguales. Tenemos los mismos músculos, los mismos ligamentos, los mismos huesos, son prácticamente idénticos. Aquí vemos un corte transversal, ¿vale? De los dos suelos pélvicos, para que los conozcamos un poquito por dentro. Vale. Y hago aquí otra parte de la anatomía de los cuerpos, el clítoris y el pene. El pene lo conocemos todos, ¿vale? Está fuera de nuestro cuerpo, lo hemos visto en mil millones de sitios, pero el clítoris es bastante más oculto, ¿vale? No lo conocemos. Y
Si lo vemos, realmente son súper parecidos también. Lo que pasa es que de la parte del clítoris solo conocemos el glande, que es lo que se ve desde el exterior, pero vienen de la misma fase embrionaria, tienen las mismas partes, los dos tienen un glande, los dos tienen un cuerpo cavernoso, los dos tienen un cuerpo esponjoso y los dos tienen raíces. Son exactamente iguales, solamente que uno se ve y otro no. Y luego lo mismo, está compuesto por exactamente las mismas partes. La única diferencia es que, aparte de que uno se ve y otro no, es que el clítoris es el único órgano que tenemos en el cuerpo cuya función es meramente sexual. Solo nos da placer sexual. Y curiosamente, nadie conoce todas sus formas. Vale, habla un poquito más del clítoris. Esta es la zona, ¿vale? Lo que se pinta de amarillo es el clítoris al completo, lo rosita es la vagina y lo azulito es la uretra. ¿Y por qué pongo esta imagen? Para que entendamos la importancia de que tiene el clítoris en las relaciones sexuales. Si esta es mi vagina, ¿vale? El clítoris se sitúa así, abrazando mi vagina desde fuera. Si yo no tengo una buena capacidad contráctil en mi vagina, si yo no tengo un buen conocimiento de cómo estimular el clítoris, es bastante complicado que llegue a tener una satisfacción sexual a este nivel, ¿vale? Vale. Porque la parte anatómica, bien, pero ¿cómo sé yo cómo tengo un suelo pélvico? ¿Cómo puedo tener un suelo pélvico? Bien, pues lo normal sería tener un suelo pélvico normotono. Quiere decir que mi conjunto de músculos son capaces de contraerse, son capaces de estirarse sin provocarme ningún tipo de dolor. Eso sería lo normal, ¿vale? Tenemos en un extremo la hipertonía, que es una musculatura que está demasiado contraída, está muy tensa y no tiene capacidad para relajarse sin que me duele. En el lado contrario que tengo, pues la hipotonía, que es justo lo contrario, es una musculatura que está súper flácida, es una musculatura que está muy, muy flojita y que no tiene capacidad contráctil, o la tiene pero muy, muy débil. En esta imagen sale aquí un forzudo con unos músculos impresionantes, pero realmente lo que tiene músculo no tiene fuerza para levantar. Esto sería una hipertonía, no puede levantar este peso. En el lado contrario, pues hay un punto más flacidito que tampoco tiene fuerza y los dos provocan patología en suelo pélvico. Si voy muy rápido me paráis, ¿vale? Que yo hablo súper rápido. Vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la salud sexual? Pues bien, en el suelo pélvico masculino, su labor es controlar la erección, la eyaculación contrayéndose. Si tiene un suelo pélvico que está hipotónico y no tiene capacidad contráctil, va a ser complicado tener o mantener una erección. En el suelo pélvico masculino, estos músculos igualmente cuando se contraen, se produce el placer sexual y el orgasmo. Por lo que si están dañados y no pueden hacer esa contracción, va a ser complicado. Y no solo a nivel de orgasmo, también si esa musculatura no está bien, tampoco vamos a provocar una lubricación, por lo cual vamos a tener bastante dolor. Y aquí hago un inciso porque estoy hablando de orgasmo, y yo lo cuento siempre en consulta, orgasmo es una parte muy chula de toda relación sexual, pero no es la meta de toda relación sexual, ¿vale? Y disfrutamos todo el camino, ¿de acuerdo? Estamos todo el rato de orgasmo y voy a hablar ahora más de orgasmo, que quede claro. Orgasmo. ¿Qué es un orgasmo? Realmente no hay una definición única de orgasmo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que orgasmos hay, tanto como personas en el mundo y tanto como cada persona en el mundo tenga cada vez que tenga una relación, ¿vale? O sea que definición no hay, pero bueno, por definirlo de alguna manera, sería un momento de máxima excitación de los órganos sexuales en el que se experimenta un placer intenso que va seguido de una relajación. Para ello, va acompañado de contracciones de la musculatura del suelo pélvico y del útero, en el caso de las mujeres. Contracción y relajación. Volvemos a lo mismo, si tengo un suelo pélvico que no esté sano, no va a tener ni una contracción ni una relajación, por lo tanto no va a tener un buen placer sexual. Una frase que me gusta mucho es: ten un buen suelo pélvico para tener buenos orgasmos, un placer sexual, y ten unos buenos orgasmos para tener un buen suelo pélvico. Van muy unidas las dos. Vale,
para acabar, ¿cuándo tengo que revisar mi suelo pélvico? Porque es muy bueno decir, vale, mi suelo pélvico está estupendo, seguro. Todo lo tenemos muy claro, pero cuando pasamos por consulta, de repente es como, sorpresa, no está tan bien. ¿Cuándo tengo que revisar mi suelo pélvico? Pues bien, cuando ha habido un embarazo, por un parto, ya sea vaginal o por cesárea, porque lo único que daña el suelo pélvico, o sea, no solamente daña el suelo pélvico un parto vía vaginal, sino que una cesárea también lo daña por el peso que tenemos sobre nuestro suelo pélvico. Si nos han hecho episiotomía o si hemos tenido un desgarro, de hecho, las cicatrices de desgarro o episiotomía son puedo decir que son el 70% de las consultas que tengo, ¿vale? Provocan muchísimo dolor y falta de lubricación. Si nos han sometido a una cirugía pélvica, ya sea una esterectomía o una cirugía de próstata, vuelvo un poquito al principio. En temas relacionados con mujeres es muy fácil relacionar el suelo pélvico, pero en hombres no. Y la cirugía de próstata, ya sea total o parcial, produce muchísimas secuelas a nivel de infección, a nivel de eyaculación, a nivel de mantener esa infección. Así que es importante revisar el suelo pélvico. Si tenemos, por supuesto, incontinencia urinaria, fecal o de gases. Y aquí lo digo en letras mayúsculas. No es normal que yo tose y se me escape una gota de pipí. No es normal. Aunque nos lo hayan dicho por activa y por pasiva, yo lo digo en mayúscula. No es normal. Y si se me escapa una gota de pipí, tengo que mirar por qué ha pasado, ¿de acuerdo? Dolor en relaciones sexuales. Una relación sexual que conlleve dolor, dolor no voluntario, ¿vale? Está mal, ¿vale? Y paramos. Y hay que revisar por qué me está doliendo, por qué, qué está fallando. Falta de lubricación. Si tengo falta de lubricación, pues también vendría bien una revisión. Si tengo un prolapso es el descendimiento de un órgano pélvico a través de mi vagina, ya sea uretra, ya sea vejiga, ya sea recto, útero o incluso asas intestinales, ¿de acuerdo? Si noto, para que lo sepáis, un síntoma de prolapso es notar como una pesadez en el suelo pélvico, ¿de acuerdo? Eso no es normal, ¿vale? Si hago deporte de alto impacto, el deporte de alto impacto implica que hay un rebote de todos mis órganos pélvicos sobre mi suelo pélvico y eso a la larga lo daña. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque está todo como muy relacionado con la mujer, pero hay muchos hombres, por ejemplo, que corren. Pues correr daña el suelo, puede dañar el suelo pélvico si no lo tenemos sano de antes. Y por último, el estreñimiento crónico. Esos pufos que hacemos, ese esfuerzo en estreñimiento crónico y también cuando vamos al baño a hacer pipí, ¿vale? Ese pujar, que no es necesario, puede dañar nuestro suelo pélvico a la larga. Y ya está, se me ha hecho cortito, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, pregunta que tengáis, ahora no. Por ahí al fondo hay una mano levantada. Sí. Dime. Porque siempre me decís plata tengo muchas mujeres que consultan y yo le digo al fisioterapeuta del suelo pélvico y siempre tengo la duda de si lo hago bien o no, porque hasta qué punto, porque si lo hago con prolapsos con el peso ya de ocasión, hasta qué punto, ¿cuál es el punto donde ya vosotras no podéis? ¿En el tema de prolapso? En tema de todas las incontinencias y... Mira, yo siempre... Y de vamos ya vosotros no, ya no... Vale. No hay... Siempre, con fisioterapia, siempre hay margen de mejora, ¿de acuerdo? En el tema de prolapso hay 4 grados de prolapso, el 1 y el 2 se tratan con fisioterapia, el 3 y el 4, sobre todo el 4, va a cirugía sí o sí. ¿Qué pasa? Que yo tengo un prolapso porque tengo un suelo pélvico que no es competente, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer una cirugía maravillosa, pero si mi suelo pélvico sigue siendo no competente, esa cirugía va a tardar mucho menos tiempo en colapsar que si trata con fisioterapia y ayudo a esa musculatura a estar mejor. Y aquí recuerdo lo de antes. De nada sirve hacer una cirugía de esta zona
si yo no miro cómo tengo el abdomen, si yo no miro cómo tengo el diafragma, porque a lo mejor una mujer que vaya a cirugía por un prolapso de grado 4, que ya es el órgano por fuera de nuestro cuerpo, me invento, a lo mejor es que es serio de infantil y se pasa 8 horas al día dando voces a unos niños de 3 años y tiene el diafragma súper colapsado, haciendo una presión hacia abajo, todo el día, a todas horas. Si yo no corrijo esto, por mucho que yo haga maravillas en mi suelo pélvico, al cabo de 2, 3, 4 años voy a volver a lo mismo. Pues primero hay que ver un poco a la mujer de forma global y luego ya centrarnos en la parte que nos interese. Dime. ¿Cuándo qué, perdón? Sí. Claro, si yo tengo un solo periodo que esté, por ejemplo, súper débil, imagínate, el orgasmo se produce porque hay una estimulación a nivel del clítoris. Si mi suelo pélvico no está bien y no produce esas contracciones, ese clítoris por dentro, la gente ha enseñado antes con los bulbos gorditos a los lados de la vagina, no se va a estimular. Y si no se va a estimular, va a costar mucho más que la mujer llegue al orgasmo. Entonces hay que mirar si a nivel del suelo pélvico hay alguna patología. Dime. Siempre he pensado que los segundos no orgasmos de penetración. ¿Que los segundos? Que no orgasmos de penetración por la calidad del suelo. Y que cuando dura menos de, hemos entendido, por un curso de sí. menos de 9 segundos, es ahí un daño en el suelo pélvico. Es cierto esto. A medias, ¿vale? Tiene una parte de realidad, ¿por qué? Porque lo que te he contado ahora mismo, por la contractibilidad que tenemos en la musculatura sí que está relacionado, pero luego el orgasmo también tiene una parte muy hormonal. Pues también hay que ver si a nivel hormonal todo está correcto. O sea, que aquí no trabajamos solo el área física, físicamente queda por fuera, digamos, sino que trabajamos a nivel psicológico, a nivel hormonal, a nivel físico propiamente dicho, ¿vale? O sea que es verdad y no, según. Dime. Ahora, yo me he sentido un poco identificada cuando he dicho lo de 3 años, porque yo soy maestra de infantil y no sabía que se me iba a bajar el cuerpo. Pero yo tengo 2 preguntas. La primera, en la leyenda negra esta que existe, que tienes que ir controlando el pipí, que es uno de los ejercicios estupendísimos, ¿eso es cierto? Tú dices el cortar el chorro del pipí, eso es lo peor que se puede hacer, ¿vale? Eso se llamó en la década de los 60 el pipí stop y está más que contraindicado, ¿de acuerdo? Si mi cerebro, cuando yo me siento en el baño a hacer pipí, mi cerebro dice, abre esfínter, ¿vale? Y mi cerebro me lo manda y mi cuerpo lo hace. Pero si yo cuando mi cerebro ha dado la orden de abre esfínter, relájate, relaja tu musculatura, yo digo, bueno, ahora voy a contraer. Llega un punto, si esto se repite, en el que el cerebro dice, escúchame, si yo te mando la orden y tú no me haces caso, pues dejo de mandar la orden. Y ahora me encuentro que me siento en el baño a hacer pipí y el pipí no sale, tengo que hacer un pufo para que salga, incluso tengo que hacer una maniobra de extracción y que de repente estoy en mitad de la calle y mi cerebro dice, te queda la orden ahora. Y me hago pipí encima. ¿Vale? Entonces eso, contraindicadísimo, ¿de acuerdo? Vale. Y la segunda pregunta que te quería hacer, has hablado de los ejercicios de impacto. Yo tuve que dejar, corrí muchísimo, tuve que dejar de hacerlo porque tengo la rodilla que la tengo operada de hecho. Entonces yo lo que hago principalmente es pilates y la zona de musculación. Ajá. Eso sí estaría indicado. Si controlas bien tu abdomen, sí. De hecho, el deporte de impacto no es que esté contraindicado, simplemente sabemos que es un factor que puede perjudicar al suelo pélvico. Si yo tengo un suelo pélvico muy bien, puedo hacer el deporte de impacto que me apetezca, ¿de acuerdo? Como con todo. ¿El pilates está contraindicado? No, está bien siempre y cuando controle musculatura abdominal. ¿El ejercicio de fuerza está indicado? Siempre y cuando yo controle mi musculatura abdominal y yo sea capaz de hacer un cierre de mi musculatura del suelo pélvico, adelante, ¿vale? Signo de alarma del que yo esté haciendo un ejercicio y no esté siendo bueno para mi suelo pélvico es si yo en mi momento que hago un esfuerzo, por ejemplo, levanto una pesa, mi abdomen va hacia afuera, lo estoy haciendo mal.
¿De acuerdo? Estoy haciendo una hiperpresión sobre mi suelo pélvico y tengo que revisar la forma de hacerlo. ¿Vale? ¿Algo más? Dime. En primer lugar, gracias. Nada. Y en segundo lugar, una pregunta, ¿no? Que siempre por ahí. Sí. Yo he entendido, ¿no? En la China, ¿no? Pero para las hiper, ¿qué beneficio? Vale. Primero, para la hipotonía no se recomienda la bola chica, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo una hipotonía y no tengo capacidad de sujeción en mi suelo pélvico, yo voy a introducir una bola y tal y como entre, se va a caer. Con lo cual, frustración, vaya porquería de suelo pélvico tengo, esto es un desastre. No, ¿vale? La bola china sirve para mantener un trabajo que ya hemos hecho, pero no es lo primero en lo que pensamos los fisios, ¿de acuerdo? Hay otros métodos. Para la hipertonía, primero, si hay una hipertonía, seguramente tus fajas abdominales y diafragma también están hipertónicos y hay que trabajar en ese sentido. Y segundo, yo trabajo mucho con la vibración. Sabemos que una vibración a baja potencia y constante relaja los tejidos. Así que si tenemos una hipertonía, usamos vibradores a baja potencia y de forma constante. Y eso, solamente eso, ya va a hacer que baje el tono muscular. ¿Listo? ¿Algo más? Nada, muchísimas gracias.